Hola hermanos, bendiciones, ¿cómo están? ¿Verdad? Bienvenidos a este tiempo de transmisión de la palabra de Dios, hoy martes 21 de septiembre de este año 2021. Amén, espero que se encuentre bien usted, los suyos, su familia, ¿verdad? Toda la gente a su alrededor. Esperamos que todos se encuentren bien. Amén, sabe que cuentan con un servidor, cuentan con este ministerio y qué gozo, hermano, tener la oportunidad de poder, hermano, venir, fíjese bien, hasta sus hogares o donde quiera que usted nos esté viendo o escuchando, venir y traer el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Así que sean todos bienvenidos, les amamos en el amor de Cristo a todos, ¿verdad? Y vamos a disponernos para preparar para preparar nuestro corazón, disponiendo nuestro ser para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Así que donde quiera que usted esté, donde quiera que usted nos esté viendo o escuchando, sea usted bienvenido, prepárese juntamente conmigo y dejemos que sea la palabra, que sea la presencia del Espíritu quien edifique nuestras vidas hoy en esta noche. Amén. Vamos orando, ¿verdad? Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe en el conocimiento de la palabra. Amén. Así que le invito donde esté a que incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a pedir que sea el Espíritu de Dios, amén, quien hable en esta hora a cada uno de nosotros. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Cristo, cuántas gracias te damos en este momento por este tiempo maravilloso que nos das, mi Señor, de reunirnos, mi Señor, desde nuestros hogares, pero en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma unidad, y esta a través de tu Espíritu Santo. Donde quiera, Señor, que estamos, donde quiera que estemos, sabemos que es tu Espíritu quien nos une, que es tu Espíritu quien nos edifica. Y hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos guíes en el conocimiento de la palabra hacia toda la verdad. Que hables, mi Señor, a nuestras vidas, que seamos solamente un medio, un instrumento para que tú lo puedas hacer, pero quien haga la obra seas tú. Gracias te damos, Espíritu Santo. Bendice a todos mis hermanos y hermanas donde quiera que nos estén viendo, donde quiera que nos estén escuchando, y que seas tú quien toque nuestras vidas, quien cambie nuestros corazones. Te damos a ti las gracias. En tu nombre, amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo le hago una invitación antes de continuar. La invitación es a que si no ha visto la predicación del domingo, le invito a que la vea. Amén. Que Dios hable a su vida. Es un tema, ¿verdad? El que se compartió, el de paz en nuestra vida. Un tema muy importante, hermano, y yo le invito a que lo vea. Amén. Gloria al Señor. Ahí está en YouTube, ahí está también en Facebook. Amén. Y asimismo también invitarle a que pase este link, ¿verdad? Para que más gente lo pueda ver. Amén. Oh, gloria a Dios. Entonces, hermano, abra conmigo su Biblia, ¿verdad? Y vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Amén. Gálatas capítulo número 6 y vamos a leer los versículos 6, 7 y 8. Amén. Entonces, bueno, pues cuando usted llegue allí, aunque yo no lo oiga, dé un amén, ¿verdad? Para saber que ya está allí o escriba un amén ahí en el chat, ¿verdad? Y vamos a prepararnos para leer esta porción de la palabra que va a dar continuidad, fíjese bien, a los demás temas de los cuales también hemos venido hablando, amén. Y también le invito a eso, a que si no los ha visto, póngase al corriente, ¿verdad? Póngase al corriente viendo los temas. ¿Para qué? Para que conozca el contexto de todo lo que venimos hablando. Recuerde que esa es la manera correcta de interpretar la palabra de Dios, bajo el contexto de esta misma. No es bueno, ¿verdad? No es sano, no es bíblico aislar los versículos y sacarlos del contexto donde se encuentran. Eso obviamente nos lleva a muchos errores doctrinales, a hablar una palabra que no proviene de Dios, sino una palabra peligrosa, que puede, fíjese bien, producir muchos estragos en las vidas de las personas. La forma correcta de interpretar la palabra de Dios es bajo el contexto de esta misma. Amén. Así que yo le invito, póngase al corriente, ¿verdad? Con todos los temas. Y bueno, pues preparémonos en esta hora para ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero preguntarle, ¿usted quiere que Dios le hable? ¿Sí? ¿Quiere recibir palabra de Dios? Amén. Bueno, pues entonces vamos a leer la Biblia. Amén. Y a exponerla. ¿Qué dice la palabra de Dios en Gálatas 6, versículos del 6 al 8? Léalos audiblemente conmigo. Dice así la palabra del Señor.
El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Solamente hasta este versículo. Amén. Mire, rápidamente, hermano, el contexto de todo lo que venimos enseñando, ¿verdad? Desde el primer versículo de este capítulo número 6, el apóstol Pablo nos sitúa en la posición de manifestar el amor de Cristo en nuestras vidas, ya que hemos sido, fíjese bien, hechos libres por el amor de Jesucristo. Amén. Nuestra libertad costó el precio, fíjese bien, de la vida del Hijo de Dios. Por lo tanto, hermano, nuestra libertad no la podemos obtener por nuestros propios méritos. Y de todo esto, hermano, habla la carta de Pablo a los Gálatas, ya que los Gálatas comenzaron, fíjese bien, a ser fascinados, a ser hechizados. Esa palabra fascinar, ¿verdad? En el original es hechizar. Fueron hechizados, hermano, por enseñanzas, fíjese bien, de predicadores del judaísmo, quienes les enseñaban, fíjese bien, que no solamente para agradar a Dios y para ser salvos era necesario el evangelio, no solamente era necesario la gracia, sino que también había cosas que tenían que hacer con sus propios méritos para obtener estas. El apóstol Pablo se da la tarea, fíjese bien, de enseñarles a las Gálatas que todo lo que les estaban enseñando era incorrecto, que lo único que podemos hacer para obtener nuestra libertad, para poder ser libres, para poder tener la salvación y agradar a Dios, es aceptar lo que otro hizo por nosotros. Lo único que podemos hacer es eso. Y quien lo hizo por nosotros, pues es el Hijo de Dios. Amén. Así que no hay mérito que podamos hacer, no hay ley, no hay justicia propia, no hay esfuerzo humano que podamos hacer para agradar a Dios. Lo único que tenemos que hacer es creer y aceptar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Así que nuestra libertad, fíjese bien, el poder permanecer en el Evangelio de la Gracia solamente consiste, hermano, en reconocer, en aceptar lo que Jesús hizo por nosotros. Me explico. Es decir, nuestra libertad costó la vida del Hijo de Dios. Nuestra libertad, el estar en la gracia, no consiste en los esfuerzos que nosotros podamos hacer, sino solamente en creer y en aceptar lo que Jesús hizo en el pago, fíjese bien, por nuestros pecados. Amén. Así que hoy podemos decir que somos libres en Cristo Jesús y que esa libertad costó la sangre, costó la vida de Él mismo. Amén. Así que si comprendemos eso, fíjese bien, eso nos lleva a lo siguiente, que debe de ser el hecho de cuidar nuestra vida. Y cuando cuidamos nuestra vida me refiero al hecho, hermano, de vivir en santidad, de vivir bajo los mandamientos de Dios, guardándolos. Y guardándolos significa no ponerlos en un lugar bonito, no ponerlos en un lugar en donde se empolven, sino guardarlos bajo el contexto bíblico significa ponerlos por obra, practicarlos, hermano. Amén. Entonces, hermano, fíjese bien, en el primer versículo, Pablo nos habla, hermano, de que podemos fallar, de que podemos tropezar. Recuerda ese tema. Pero que si tropezamos, de que si fallamos, fíjese bien, bueno, dice que a nuestro alrededor debe de haber personas, debe de haber cristianos, hermanos en Cristo que sean espirituales. Asimismo, yo debo de ser una persona espiritual, que antes de que yo enjuicie, de que yo critique, señale, antes de que yo me burle de aquel que ha caído, bueno, pues el hecho de que yo sea una persona espiritual, ¿verdad?, me lleve a poder restaurar la vida de aquel o de aquella que ha caído. Dese cuenta, hermano, cómo el amor de Cristo, cómo la libertad en Cristo nos debe de llevar a poner nuestro amor en los demás. Amén. Claro, amar a Dios. Pero cuando amamos a Dios, no podemos, hermano, deslindarnos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, sino que cuando amamos a Dios, los demás también deben de ser objeto de ese amor. Y la libertad que ahora tenemos en Cristo, fíjese bien, es una libertad en la cual nosotros enfocamos, fíjese bien, nuestro amor en los demás para poderlos ayudar, sostener
y restaurar. Amén. Esto lo vimos, ¿verdad? Desde el capítulo número 5, donde el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice en el versículo 13 del capítulo 5, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Se da cuenta del propósito para el cual Cristo nos hizo libres? No es para que le demos rienda suelta a los deseos de la carne. Si hiciéramos eso, haríamos de nuestra libertad un libertinaje. No es correcto. ¿Sabe para qué Cristo nos hizo libres? Para servirnos por amor los unos a los otros. Entonces, dése cuenta cómo en el primer versículo del capítulo 6, con el que estoy comenzando a introducirle al tema de hoy, nos damos cuenta de lo mismo, ¿sí? Dice Pablo, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Quiere decir, hermano, en otras palabras, lo siguiente, que como hijos de Dios, fíjese bien, tropezamos, caemos, es decir, fallamos. No de práctica, sino lo que es verdaderamente un resbalón, un tropiezo, me explico. Y cuando alguien incurre en eso, o cuando aún nosotros incurrimos en eso, mire, debemos de ser espirituales y a nuestro alrededor debe de haber gente también igual, es decir, espiritual, que con un espíritu de mansedumbre, fíjese bien, nos restaure. O bien, que nosotros también, siendo espirituales, con un espíritu de mansedumbre, podamos restaurar a los que han caído. Se da cuenta que el amor cristiano tiene que ir más allá del hecho, hermano, de apartarnos de una persona que sabemos que le ha fallado a Dios. Eso, hermano, no es bíblico. ¿Me explico? El apartarnos de una persona que ha caído no es bíblico, siempre y cuando ésta, ¿verdad?, esté dispuesta a arrepentirse y a cambiar su proceder. Pero aquella persona, hermano, que insiste en pecar, mire, pues ha elegido su camino, ha elegido el pecado antes que a Dios. Y para una persona que ha elegido eso, pues sí, hermano, hay un proceso bíblico que finalmente nos lleva, mire, pues a separarnos de esa persona, a apartarnos de esa persona. ¿Por qué? Porque ha decidido un camino diferente, el que no es el del arrepentimiento. ¿Me explico? Pero tenemos que mostrar amor antes de catalogar a una persona, antes de criticar, de señalar, de enjuiciar a una persona. Tenemos que mostrar amor. Es lo que Pablo, hermano, nos está enseñando. Es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. No podemos, hermano, decir, fulanito o fulanita cayó en pecado y ya todo mundo apártense de él, apártense de ella porque es el más vil de los pecadores. No, sino que nos tenemos que acercar, fíjese bien, siendo espirituales, con un espíritu de mansedumbre para llevar a esa persona al arrepentimiento. Amén. Llevar a esa persona a la restauración. ¿Y qué es la restauración? Es mostrarle que necesita el arrepentimiento y que necesita cambiar su proceder en su vida. Eso es restaurar a una persona. Pero lamentablemente decíamos, ¿verdad?, que hacemos lo contrario. A veces, hermano, fíjese bien, por causa, hermano, de la tendencia pecaminosa, de la carnalidad en la que todavía vivimos, mire, en lugar de restaurar a una persona, la pisoteamos todavía más, la destruimos todavía más. Eso, hermano, no es de cristianos. Punto. Eso no es de hijos e hijas de Dios. Lo que es de hijos e hijas de Dios, lo que es de cristianos es restaurar. Amén. Vea esa enseñanza, ¿verdad?, que la compartimos, si no me equivoco, hace unos 15 días. Amén. Entonces, hermano, fíjese, bajo ese contexto, dice Pablo que nos consideremos. ¿Por qué? Porque dice, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué quiere decir? Que no nos debemos de creer ni de sentir superiores a los demás que vemos que fallan. ¿Por qué? Porque nuestro principal error y en el que ya caímos es en el llenarnos de soberbia creyendo que nosotros no pecamos, que somos perfectos, que no fallamos, ni en palabra, ni en conducta, ni en pensamiento, ni de ninguna manera. Ese es el principal error. Sino Pablo dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué le parece? En los versículos 2 y 3, fíjese bien, el apóstol Pablo, y es la enseñanza que vimos la semana pasada, nos exhorta a sobrellevar los unos las cargas
de los otros, ¿verdad? Y veíamos en el original lo que significa esa palabra cargas, ¿verdad? Significa, fíjese bien, aquellas tentaciones, significa aquellas luchas, significa aquellos conflictos personales que tenemos, que muchas de las veces desembocan en algo que no le agrada a Dios. Y la palabra de Dios nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Quiere decir que antes de que yo vea mal a mis hermanos, debo de experimentar el amor de Cristo en mi vida que me lleve a acercarme a ellos y ayudarlos en aquello que sienten que pueden fallarle a Dios. Y ya vimos por qué. Porque yo estoy en la misma condición. Yo puedo ser tentado de la misma manera y fallarle al Señor. ¿Me explico? Entonces Pablo nos dice, cumple con la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo, hermano, es la ley del amor. Es aquella ley que nos lleva a practicar, fíjese bien, a experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Y cuando amamos, fíjese bien, pues no le hacemos daño, hermano, a los demás. Cuando yo amo, es imposible, escuche, es imposible que yo le cause un daño a los que me rodean. Es por eso que necesitamos verdaderamente tener el concepto correcto de lo que es el amor en nuestras vidas. Porque hoy en día, escuchen lo que le voy a decir, hoy en día mucha gente dice que ama y se burla, dice que ama y ofende, dice que ama y pisotea, dice que ama y controla, manipula, somete a los demás, ¿verdad? Bajo un régimen estricto, hermano, de lo que la persona quiere. Eso no es amor. En Primera de Juan, fíjese bien, estudiamos, hermano, que Dios es amor. Entonces la persona que dice que ama es la persona que deja que la misma presencia de Dios en su vida se manifieste. Y como si decimos que Dios está con nosotros, ¿cómo vamos a andar chismeando? ¿Cómo vamos a andar levantando falsos? ¿Cómo vamos a andar perjudicando a los demás? ¿Cómo vamos a estar metiendo a los demás en problemas por nuestros intereses? Quien tiene a Dios en su vida tiene tal amor, fíjese bien, que le lleva a procurarle el bien a todos los que le rodean. Amén. Por eso Pablo dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Es decir, para que tú puedas hombro a hombro sostener a tu hermano o a tu hermana, no solamente, fíjate bien, dice Pablo, quiere decir que lo hagas para quedar bien con los demás, para que los demás te vean. No, sino el que hombro a hombro sostengas a tu hermano debe de ser motivado por cumplir con la ley de Cristo, que es el amor. Amén. Sobrellevar es eso. Es que hombro a hombro con tus hermanos y hermanas en Cristo, les ayudes a sostenerlos, a avanzar, a caminar, ir hacia adelante a través del amor, a través de la misma presencia de Dios en tu vida, en nuestras vidas. ¿Estamos entendiendo? Y en el verso 3 dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, dice, a sí mismo se engaña. El error, hermano, que cometemos y que nos lleva a separarnos de los demás, ¿sabe cuál es? El que nos creemos ser algo. ¿Y por qué nos creemos ser algo? Por nuestras obras. Porque llegamos a creer que nuestras obras son más justas que las de los demás. Que somos mejores, en pocas palabras, fíjese. Nos llegamos a creer que somos mejores que los demás. Cuando nosotros ya fallamos desde el momento en el que creemos que somos mejores que los demás. ¿Me estoy explicando? Entonces por eso Pablo dice que cuando nos creemos ser algo, dice, no siendo nada, nos estamos engañando. Cuando yo creo que mis obras son mejores que las de los demás, entonces allí estoy poniendo un tope, una división para experimentar verdaderamente el amor que me lleve a cumplir con la ley de Cristo. Y como consecuencia, si yo me creo ser mejor que los demás, ¿cómo les voy a ayudar a los demás con sus cargas? Hay que se las arreglen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me creo mejor, yo soy mejor que todos. Eso es completamente contrario a lo que Pablo nos está enseñando. Y dése cuenta, todo lo que Pablo nos está enseñando aquí nos lleva al mismo punto. ¿Sabe cuál es? El que la verdadera libertad en Cristo es para servirnos por amor los unos
a los otros. Amén. Que la verdadera libertad en Cristo nos lleva a sobrellevar los unos las cargas de los otros, y así cumplimos con la ley de Cristo. En el versículo número 4, fíjese, Pablo nos habló de que así que cada uno someta a prueba su propia obra, ¿verdad? Dice, si la obra, ¿verdad? Dice, permanece, dice, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, ¿sí? Pablo nos dice aquí, ¿verdad? Dice, ok, dice, si alguno, ¿verdad? Somete a prueba su propia obra, dice, bueno, pues entonces si sale aprobado, puede gloriarse, dice, pero solamente respecto de sí mismo, no sobre los demás. Mire, la única, ¿verdad?, gloria de la cual Pablo habla y permite en la vida de una persona es aquella, fíjese bien, no en la que se sienta superior a los demás por lo que hace, sino aquella gloria de la que Pablo habla es, fíjese bien, mucha atención ponga, es aquella en la que la persona reconoce que no es sí misma, que no es la misma persona quien hizo aquello, sino que es la persona quien reconoce que es Dios actuando en su vida, quien le llevó a manifestar el amor para con los demás. Esa es la única gloria que aquí, hermanos, Pablo permite. Por eso dice, tendrá motivo de gloriarse, pero dice, solo respecto de sí mismo y no en otro. Se lo vuelvo a repetir. La única gloria de la cual Pablo habla es aquella en la que una persona reconoce que es Cristo quien se mueve en su vida y quien lo lleva a experimentar el amor de tal manera que es capaz de hacer algo por los demás. Es la única manera. En ese caso, ¿sabe quién resulta glorificado? Cristo y no la persona. Amén. Oh, gloria a Dios, hermano. Y fíjese bien, y en el verso 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Esa palabra carga en el original, fíjese bien, es diferente a la palabra carga de la del versículo número 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la leemos así, hermano, diríamos, a ver, si en el verso 5 dice, ¿verdad?, que cada uno llevará su propia carga, entonces, ¿por qué en el verso 2 dice que sobrelleve las cargas de los demás? A ver, ¿hay una contradicción? No. Explicábamos la semana pasada que hay una diferencia en el idioma original, en el griego, ¿sí? Y la palabra carga que tenemos en el verso 5, fíjese bien, nos habla de una carga que cada uno de nosotros llevamos de manera personal, como un costo, como un precio, hermano, que nosotros tenemos que pagar, como algo, hermano, que yo sé, fíjese bien, que yo tengo que llevar mi propia carga, que aquí en esto, fíjese bien, nadie me puede ayudar, no porque no puedan, no porque no los deje, sino porque es algo que yo sé, en lo que yo me tengo que responsabilizar, personalmente con mi Señor para llevar esa carga. Recuerda el significado de la palabra carga en el verso 5. Decíamos, hermano, que era como la mochila, fíjese bien, que llevaban los soldados romanos, los legionarios romanos. Una mochila, fíjese bien, con sus enseres o sus cosas personales. Esa mochilita no la podía cargar ningún otro soldado porque les correspondía únicamente a ellos. Y déjeme decirle que en el verso 5 es lo que Dios está hablando a nuestra vida. Que hay cosas, fíjese bien, en las cuales yo tengo que ser responsable delante de Dios. Y que solamente soy yo quien las tiene que llevar. Y que yo no se las puedo estar dando a los demás porque hay cosas que yo tengo que hacer. ¿Me explico? Pero hay otras cosas en el verso 2 en las cuales yo al ser débil, al no estar fuerte, en las cuales yo voy a enfrentar dificultades, en las que sí necesito gente a mi alrededor que me ayude a sostenerme. ¿Me explico? Esa es la diferencia de la palabra carga en el verso 2 con la palabra carga en el verso número 5. Ahora usted dirá, ¿por qué el pastor explicó todo esto? Ya lo enseñó. Lo expliqué, hermano, por la importancia que tiene lo que continúa Pablo enseñando a partir del verso 6 en adelante, en donde leemos lo siguiente. Fíjese bien, en el verso 6, únicamente el 6, dice, el que es enseñado en la palabra
Dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí? Fue necesario explicar el contexto de los primeros versículos para poder entender, hermano, a qué es a lo que Pablo se refiere en este versículo número 6. Mire, quiero comenzarle diciendo lo siguiente. La palabra partícipe es una palabra que en el griego es koinoneo, ¿sí? O koinonía. Algunas veces se traduce también como koinonía, ¿sí? La palabra koinoneo, fíjese bien, nos habla de un compañerismo, ¿sí? ¿Qué es el compañerismo? El compañerismo es tener un compañero o tener una compañera, ¿sí? Es tener a alguien cerca, es tener, fíjese bien, a una persona que se interesa, fíjese bien, valga la redundancia, desinteresadamente en nosotros. Y es una persona que está cerca, que tiene el propósito de ayudar cuando se requiere de una forma, fíjese bien, en la que no reciba nada a cambio, sino que nace de su corazón, ¿verdad? El permanecer cerca para lo que se pueda ofrecer, para lo que necesite la otra persona, para poderlo ayudar, para poderle sostener. Un compañerismo, fíjese bien, que permita que se creen lazos entre las personas en las cuales sabemos que no estamos solos. Un amor desinteresado. Amén. Un interés en el otro, en el que yo hago cosas por el otro sin recibir nada a cambio, sin buscar lo mío. Me estoy explicando. Ahora entiende el por qué fue necesario, hermano, ponerle en el contexto de todo lo que hemos venido enseñando los últimos martes. Porque para poder llevar a cabo un compañerismo, fíjese bien, tenemos que ser espirituales, como dice en el verso 1, para poder restaurar. Amén. Con espíritu de mansedumbre. Porque para poder llevar un compañerismo es necesario, fíjese bien, sobrellevar, sostener hombro a hombro a través del amor a nuestros hermanos que enfrentan dificultades. Para poder llevar a cabo, hermano, el koinoneo, el compañerismo, fíjese bien, es importante entender que no son mis méritos los que me hacen superior a los demás, sino que es Cristo trabajando en mi vida quien me mueve a servir a los demás. Para poder llevar a cabo el koinoneo, fíjese bien, es importante, hermano, el entender que yo tengo que ser responsable delante de Dios de cosas, de situaciones, de lo que hay en mi vida, de una forma personal para con Dios. Y que ahí no puedo, fíjese bien, depositar esas cargas en los demás, sino que yo me tengo que hacer responsable de mi vida, ¿sí? Yo me tengo que responsabilizar delante de Dios espiritualmente de mi vida, porque sé que un día le voy a dar cuentas. Y es ahí donde yo llevo esa carga de manera personal. Y aunque haya otras en las que sí, mis hermanos en Cristo me van a ayudar, pero hay otras en las que yo solamente tengo que ser responsable delante de Dios. Todo esto, hermano, fíjese bien, explica la palabra koinoneo, de la cual estamos tratando de explicar en el verso 6. Pero el contexto del verso 6 es precioso. Amén. Por lo siguiente, fíjese bien, porque dice que el que es enseñado en la palabra, dice, haga partícipe, haga koinoneo, haga compañerismo, ¿sí? Como quien dice, haga compañerismo, sí, con aquella persona que lo instruye. Mire, póngame mucha atención. Este versículo, hermanos, generalmente, cuando se habla de él, se hace mucha referencia únicamente a cuestiones materiales. Generalmente, hermano, lo entendemos en términos de ofrendas o en términos de diezmos, ¿verdad? Y generalmente lo aplicamos mucho a nuestros pastores, ¿sí? De que, como es mi pastor, ¿verdad? Aquí dice que lo tengo que hacer partícipe de lo que Dios me ha dado a mí, lo tengo que hacer partícipe a él ofrendándole. Y miren, le voy a decir una cosa, no quiere decir que eso esté mal. ¿Me explico? Porque la palabra compañerismo es lo que le quiero explicar. Quiero llevarle al punto. La palabra compañerismo no solamente implica lo material. Amén.
Por eso le digo que el pensar así no es incorrecto, no está mal. Si Dios a mí me ha bendecido materialmente, bueno, pues yo, ¿verdad? Ofrendo, yo, hermano, comparto, fíjese, de lo que Dios me ha dado a mí, de lo que Dios me ha bendecido, lo comparto con aquel o con aquellos, fíjese bien, que contribuyen a mi vida espiritual con la palabra de Dios, con la enseñanza de la palabra de Dios. Es correcto en lo material, pero la palabra koinoneo no solamente abarca lo material, lo abarca todo, todo, hermano. Amén. ¿Y a qué me refiero por todo? No solamente a lo material, me refiero por todo a aquello, hermano, que experimentamos en nuestra vida. Mire, a veces nada más cuando tenemos problemas buscamos al pastor, ¿verdad? Y lo cargamos con nuestros problemas. Pastor, ore por mí, porque ahora me pasó esto, ahora tengo este problema, no sé qué hacer, me siento desanimado. Mire, y nada más llenamos la vida de aquellos que nos enseñan con puras presiones, con puras cargas. Pero ¿por qué no el día, hermano, que andamos contentos? Mire, escúchelo. ¿Por qué no el día que nos sentimos felices, agarrar por lo menos el celular, llamarle al pastor y preguntarle, pastor, ¿cómo está? Que Dios lo bendiga. Llamo solamente para decirle que lo quiero mucho, que doy gracias a Dios por su vida. Amén. Y si en algo le puedo ayudar, aquí estoy. Sabe que cuenta conmigo. Mire, hermano, a veces ese tipo de llamadas, a veces ese tipo de mensajes, ¿me entiende? A veces, hermano, suena el celular, suena, hermano, la llamada, suena, ¿verdad? Ahí y uno ve el celular y dice, Padre Santo, ¿verdad? Problemas, presiones, que un endemoniado, que un enfermo, que alguien que se está muriendo, que alguien se quiere, hermano, suicidar, que puros problemas, me explico, que dígame qué hago, mi esposo me quiere dejar, me quiere correr, y puros problemas. Pero aquí dice que hagamos un compañerismo, es decir, yo tengo que hacer de aquella persona que me enseña la palabra, lo tengo que, fíjese bien, ver como un compañero al grado que yo le comparta de toda cosa buena. Aquí dice que yo le comparta de toda cosa buena, que lo haga partícipe de toda cosa buena. Y no nada más cuando tengo problemas. Amén. ¿Quiere usted saber? En un promedio, ¿cuántos mensajes o cuántas llamadas recibe un pastor a la semana preguntándole cómo está? Diciéndole, hermano, cuenta conmigo, le queremos mucho, llamo solamente para saludarlo. ¿Quieres saber en un promedio cuántas llamadas recibe un pastor en ese sentido? En un promedio, hermano, ¿sabe? Cero. Cero, así, cero. ¿Sabe cuántos mensajes recibe un pastor preguntándole cómo está? En este mismo sentido de lo que le estoy tratando de explicar. ¿Sabe cuántos mensajes? Cero. Probablemente uno o dos. Probablemente, ¿verdad? ¿Por qué digo probablemente? Porque comienzan a hacerlo y después lo dejan de hacer. Pero lo que son cargas, problemas, dificultades, carencias, enfermedades, que ore por mí, que aconséjeme, que deme tiempo, ¿sí? Que lo necesito, que dígame qué hago. Hermano, ¿quieres saber en un promedio? Mire, eso está así. Abunda, llena, hermano, toda nuestra semana de citas, de visitas, de consejerías, de oración. Llena, hermano, la semana de un pastor de todo eso. ¿Cómo ven? Pero ¿qué dice Pablo? Dice, haz koinoneo. O sea, aquel que te enseña, aquel que vela por tu vida, aquel, fíjese bien, que está al pendiente de tu vida espiritual, hazlo partícipe, o sea, compártele, no solamente de lo material. Si Dios te ha bendecido en lo material, compártelo también con él. No es malo, también lo incluye, me explico. Y si hablo de ese tema, hermano, mire, no me quise meter en ese tema, se fijó que me fui por otro. Pero si me meto a ese tema, hermano, de lo material, hermano, qué tremendo.
Mire, a todos les va bien. No todos perdieron su trabajo con la pandemia. Al contrario, a muchos les fue mejor. Les dieron, fíjese bien, un aumento, una promoción en el trabajo. Se llenaron de más trabajo y diezmaron menos, ofrendaron menos. Que porque ahora tienen más deudas, que porque ahora tienen más compromiso, que porque se resolvió el problema y tuvieron que pagar más, ¿me explico? Y mire, ¿y eso qué? ¿Me explico? Digo, todos esos problemas son resultado de sus actos. ¿Me explico? El que ahora tenga que pagar una deuda es resultado de sus actos, de que no controló su ansiedad de querer tener. ¿Me explico? Y ahora tiene que pagar más, y como tiene que pagar más, pues ni modo, Señor. A quien le voy a recortar es al pastor. A quien le voy a recortar es a la iglesia. No, hermano, discúlpeme. ¿Verdad? Yo he visto cómo, hermano, fíjese bien, Dios ha bendecido. Dios les ha dado más trabajo. Dios les ha dado aumento. Y no puede ser, fíjese bien, que se junte menos que lo que se juntaba antes. Me explico. Pero verdad que usted no quiere que me meta ese tema, ¿verdad? Y se lo dice alguien, fíjese bien, se lo dice alguien, hermano, que en esa área procura tener mucho temor, ¿sí? Y tal vez usted dirá, ay, todos los pastores dicen lo mismo. Pues mire, a lo mejor sí, pero yo le invito a que venga y me conozca, que vea dónde vivo, cómo vivo, qué hago, para que usted se dé cuenta que vivimos por misericordia de Dios. Sí, que cuando hay enfermedad, mire, ni un seguro tenemos. Que cuando hay enfermedad, el querer comprar a veces una medicina, mire, es un sueño. Pero no me quiero meter en esa área. Sí me explico, hermano, no me quiero meter en esa área. ¿Sabe por qué? Porque la palabra koinoneo implica lo material, sí, pero implica lo emocional, lo moral, implica lo laboral, lo familiar, implica todo, hermano, todo. ¿Por qué no invitar, hermano, a aquellos que nos enseñan a una comida? ¿Me explico? ¿Por qué no invitar, hermano, a aquel que nos enseña a un café? ¿Me explico? ¿Por qué no invitar a hacerlo partícipe, crear ese compañerismo con aquellos que nos enseñan? Hermano, en regalarles algo, en un detalle, hermano, una ofrenda, hermano, mire, véngase a comer, hermano, mire, un café, hermano, mire, acompáñeme, venga, me explico, hermano, mire, le regalo una corbata, un saco, mire, hacer partícipe, hermano, crear ese compañerismo. Amén. Yo nomás le digo eso en el área material. Qué triste es que entre más tenemos, menos damos. Dios nos ha conservado el trabajo. Dios nos ha multiplicado el trabajo. Y damos menos. Qué triste. No sea codo, no sea agarrado. ¿Sí? Si usted reconoce a aquellos que le enseñan la palabra y cómo usted ha sido bendecido por la enseñanza de la palabra, hágalos o hágalo partícipe. ¿Es bíblico? Es correcto. Mire, saqué mi celular porque le quiero leer un mensaje que una hermana mandó al grupo de WhatsApp de la iglesia de San Ignacio, ¿verdad? Y aquí lo tengo. Mire, escúchenlo. Y tiene relación esto, hermano, con lo de los pastores, con esto que le estoy enseñando, ¿verdad? Mire, dice así, hermano, el mensaje. Póngame mucha atención. ¿Está listo? Mire, dice, los pastores también necesitan escuchar que son apreciados, no porque lo merezcan, no para vanagloriarlos, sino también para reconocer su trabajo. Son siervos de Dios cuyo trabajo es santo y sagrado, ya que ellos velan por nuestras almas. De la misma manera que el brazo de Moisés necesitó ser sostenido en la batalla, nuestros pastores necesitan que nosotros les levantemos mínimo en oración. ¿Sí? Qué poco entiende, fíjese, qué poco entiende la iglesia la temible responsabilidad, ¿verdad? Anexada, perdón, al oficio y al trabajo del ministerio. Dice, pues ellos miran por vuestras almas
como quienes han de dar cuenta. Dice, los predicadores son los vigías de Dios, ¿sí? Elegidos para advertir cuando el peligro se acerca. Ellos son mensajeros de Dios enviados para reprender, reprobar y exhortar con toda paciencia. Están ordenados como pastores para proteger a las ovejas de lobos hambrientos. ¡Qué responsabilidad la de su posición! Ellos han de dar cuentas a Dios por su trabajo. Han de dar cuentas por su trabajo. Ellos han de enfrentarse a un día a saldar cuentas. Dice, ¿cuánto necesitan las oraciones de aquellos a los que ministran? Y yo le agregaría ya al final, mínimo. O sea, mínimo la oración, hermano. ¿Me explico? Mínimo la oración. ¿Sí? Mire, yo les decía ayer en el grupo del Instituto Bíblico, ayer lunes, ¿verdad? Les decía a los hermanos del Instituto Bíblico, hermanos, que cuando nos enfermamos nos da mucho miedo. ¿Sí? Y hablo de mí, tal vez no hablo por los demás pastores. Tal vez los demás pastores tengan un seguro, un sueldo. ¿Sí? Y discúlpame que yo hable de esto, hermano. No lo hago conmiserándome, no lo hago diciendo, ay, quiero que me den. No, pero nos da miedo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no gozamos de los privilegios que otros pastores tienen. ¿Sí? No gozamos de eso. ¿Sí? Y es algo, hermano, que mire, yo me atrevo a compartirlo con temor y temblor. No con el fin de que digan, ay, el pastor Israel, pobrecito. No, ya le dije, no me pobreteé. Bendígame con sus oraciones. Y si Dios le ha dado materialmente, hermano, pues mínimo. Si Dios le ha dado felicidad también, digo, pues compártala también, ¿verdad? Y no nada más el llanto, la desesperación, la frustración de que, pastor, ayúdeme. Sino también háblele a su pastor, hábleme y deme el testimonio de lo que Dios ha hecho. Amén. Oh, gloria a Dios. Así que, mire, ya no me voy a meter en esa área material. Amén. Ya no me voy a meter ahí. Pero déjeme decirle que sí la incluye. Así que mejor, en lugar de que usted diga amén, 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 diga, ay, 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 porque ¿qué estoy haciendo? ¿Qué regadota estoy haciendo? Dios me ha bendecido. Tengo 2, 3 trabajos, tengo 3, 4 ingresos. Y en la iglesia dejé de dar. O estoy dando menos del diezmo que enviaba, del diezmo que mandaba, del diezmo que hacía llegar. Lo recorté. ¿Usted cree que eso es bueno y agradable delante de los ojos del Señor? Pero ya le dije, no me voy a meter más en esa área, ¿verdad? Entonces, échele ganas, ¿verdad? Y haga lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Qué le parece? Amén. Y yo espero que la iglesia esté viendo la transmisión. Amén. Que estemos viendo todos la transmisión. Amén. Fíjese, ahorita con los servidores estoy dejando que hagan reportes de cada enseñanza. Yo creo que lo voy a hacer con toda la iglesia, ¿verdad? Con toda la iglesia. Y el que no los quiera hacer, pues que le vaya buscando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, hermanos, no puede ser, me explico. Estamos jugando al cristianito. Ahí estamos. No. Aquí la palabra de Dios dice, vamos a hacerlo. Amén. ¿Qué les parece? Pero bueno, vamos a dejar eso en las manos de Dios. Amén, que sea el Señor y no el hombre. Amén, que sea Dios quien nos hable. Amén. Gloria a Dios. Mire, pero entiende el contexto. Ya se dio cuenta por qué fue necesario explicar todo desde el verso 1. Para llegar aquí, hermano, y decir, es cierto. Tengo que crear compañerismo. Y compañerismo es hacerlo, fíjese bien, partícipe de todo lo que Dios me ha dado, desde lo material, emocional, moral, espiritual, familiar, laboral, de todo. Hacer partícipe al que me instruye en la palabra. Mire, le quiero decir otra cosa. Recuerda cuando enseñamos, ¿verdad? Al principio de la pandemia, el curso de Santiago, el hermano del Señor, la serie de temas de la carta universal de Santiago. Bueno, déjeme decirle esto. Hay una parte, ¿verdad? En un capítulo de Santiago donde explicamos que los rabinos, fíjese bien, ¿sí? Tenían la costumbre
no de cobrar, fíjese bien, las enseñanzas que daban a la gente o que daban a ciertos discípulos, no. Ellos, fíjense bien, tenían prohibido hasta cierto punto bajo la costumbre judía el cobrar, fíjese bien, por predicar la palabra, por así decirlo, sino que ellos tenían que tener la costumbre, fíjese bien, los rabinos tenían que tener la costumbre de ejercer un oficio y por medio de ese oficio ganarse el sustento de cada día. Pero escuche esto, comentamos en esa ocasión que tampoco era malo, fíjese bien, cuando un discípulo o cuando alguna persona que escuchaba la enseñanza de un rabino, no era malo el que si la persona sentía en su corazón llevarle un diezmo, llevarle una ofrenda, fíjese bien, en especie o en cantidad, lo podía hacer. ¿Me explico? No es que estuviera prohibido así, hermanos, prohibido de que no le den dinero, no le den ofrenda. No, sino que el rabino tenía la costumbre de trabajar con sus manos para su sustento. Pero si había alguien agradecido por algún consejo, alguien agradecido por una palabra, una enseñanza, la persona se podía acercar con libertad y hacerlo partícipe de esa bendición, en especie o en cantidad. ¿Sí? Y yo quiero preguntarle esto. Para usted, ¿cuánto vale la palabra de Dios? Quiero preguntarle, para usted, ¿cuánto vale la enseñanza que ha recibido de la palabra de Dios? ¿Cuánto? ¿Usted ha sido bendecido por la palabra? ¿Por el consejo que se le ha dado? ¿Por la enseñanza de la predicación de la palabra? Si su respuesta es que sí, en esa misma medida, usted debe de hacer partícipe a quien lo enseña. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y no la estoy acomodando, no la estoy ajustando a lo que me convenga, ¿no? Así lo dice, coinoneo, ¿qué le parece? Dígale a la persona que está ahí a su lado, dígale, ya, no sea, ya. Dile, coinoneo. Amén. Y la otra persona contéstele, mínimo, mínimo. Amén. Oh, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, alabe a Cristo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Servimos al Señor por amor. Amén. No nos servimos de la iglesia, jamás lo hemos hecho. Servimos a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Verso 7, fíjese, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ándele. Diga conmigo, ándele. ¿A quién le va a decir eso? A usted mismo. Dígase a sí mismo, ándele. Ándele. Dice, Pablo dice, no os engañéis. Dice, Dios no puede ser burlado. ¿Bajo qué contexto dice Pablo esta frase? Bajo el contexto, hermano, de que, mire, de que no hay nada que podamos hacer para querer quedar bien con Dios. Lo único que podemos hacer para que Dios se agrade de nosotros es practicar, experimentar el amor que hemos recibido por ser libres por su Hijo Jesucristo. O sea, usted y yo no somos libres por nosotros. Usted y yo somos libres por Cristo, por el amor del Padre que nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito. Entonces, lo único para no burlar a Dios, para no engañarnos a nosotros mismos, es no usar nuestros propios méritos delante de Dios, sino usar los méritos del Hijo de Dios a favor nuestro. Por lo tanto, nada hay que yo pueda hacer para querer agradar a Dios. Lo único es experimentar su amor en mi vida. ¿Que me va a llevar a qué?
pues me va a llevar a restaurar a otros, me va a llevar a sobrellevar con otros sus cargas, me va a llevar mi propia carga, me va a llevar, fíjese bien, a hacer el compañerismo con aquellos que me instruyen en la palabra. O sea, hacerlo partícipe de todo lo que Dios me ha bendecido, de todo lo bueno que Dios me ha bendecido. Amén. Gloria a Dios, hermano, ese es el contexto. Entonces Dios no puede ser burlado, no os engañéis, dice Pablo. Dios no puede ser burlado. Si tú te empeñas en hacer las cosas por tus propios méritos, es desechar la gracia de Dios, es desechar el sacrificio de Cristo, es caer en una ley que no te puede salvar, es en una práctica de preceptos por los cuales crees que puedes agradar a Dios, pero no puedes agradarlo porque no puedes cumplir con toda la ley, con todos los preceptos, mucho menos con los del judaísmo. ¿Sí? Entonces, lo único que puedo hacer es practicar el amor en mi vida. ¿Sí? Es dejar que el amor de Dios me lleve a servir a los demás, usar mi libertad obtenida por el precio de la vida del Hijo de Dios, fíjese bien, en servir a los demás por amor. Gálatas 5:13, Gálatas 6:1, Gálatas 6:7. Amén. Entonces, Pablo agrega, dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dígame sí o no, ese es un versículo también citadísimo en el ambiente cristiano. Y es una ley, fíjese bien, se convierte esta frase, en una ley universal, es decir, algo que aplica, hermano, para toda la vida, ¿sí? Por ahí decimos, Dios no se queda con nada. Por ahí decimos, la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Me refiero a qué? A que usamos frases, ¿verdad? Para decir que hay consecuencias de todo lo que hagamos, ¿sí? Que la vida le paga a todos según como hagamos, ¿sí? Por ahí decimos, al que obra mal, le va mal, ¿verdad? Y ya decíamos que de repente hay gente que le agrega más a esa frase, ¿verdad? Le sigue, ¿verdad? Con esa frase. Hermano, pero es cierto, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nos habla de una ley, nos habla de un principio. Fíjese bien que Dios estableció para que nosotros elijamos qué es lo que vamos a hacer. Qué es lo que vamos a determinar, experimentar en nuestras vidas. Si tú le das cabida a la tranza, pues la tranza te puede llevar aparentemente a prosperar, pero no te va a llevar a que tengas paz en las noches. No te va a llevar a que disfrutes de lo que tienes. Vas a tener miedo porque sabes cómo lo obtuviste. ¿Me explico? Si tú le das rienda suelta al pecado, pues el pecado te va a llevar a una enfermedad, te va a llevar a un divorcio, te va a llevar a separarte y a quebrar a tus hijos. Si tú le das rienda suelta al pecado, el pecado te lleva a un deterioro moral, físico y espiritual, del cual las consecuencias son terribles. Pero es porque tú estás eligiendo eso, me explico. Por eso dice que todo lo que el hombre sembrare, lo que el hombre sembrare, es decir, lo que tú y yo elegimos hacer, va a traer consecuencias. Pero, ahora escucha, si tú eliges agradar a Dios, pues eso también va a traer consecuencias. ¿Cuáles? Pues que vas a tener paz, vas a estar tranquilo, vas a poder dormir, abrazar a los tuyos, tenerlos contigo. ¿Me explico? Lo que elijamos hacer trae consecuencias. Si eliges lo malo, trae consecuencias. Si eliges lo bueno, trae consecuencias. ¿Qué les parece, hermanos? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo conmigo? Así son los principios de la palabra. ¿Quiere que le explique más? Vamos a ver el verso 8. Fíjese bien lo que dice la palabra. Porque el que siembra para su carne, fíjese, o sea, quien elige satisfacer los deseos de su carne, es decir, darle rienda suelta a su pecado, ¿sí? Dice, pues de la carne segará corrupción, ¿sí? ¿Y qué es la corrupción? La corrupción es algo sucio, es algo pervertido, es algo, hermanos,
cambiado, es algo que ha perdido sus propiedades, algo que ha sido adulterado. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice Pablo? La palabra dice que si tú eliges, ¿sí?, satisfacer tus deseos carnales por medio del pecado, ¿sí?, dar a luz al pecado en tu vida, bueno, pues de la carne vas a cegar, o sea, vas a recoger cosas malas. O sea, a ver, no sé si me estoy explicando. Ahí les va, más desmenuzadito, ahí va. Si tú eliges pecar, no esperes cosas buenas. Ahí está. Si tú eliges lo malo, es obvio, hermano, no esperes que te feliciten, no esperes que te vaya bien. Aparentemente, aguas, aparentemente alguien que hace lo malo prospera. Aparentemente, mire, aparentemente, ¿verdad?, entre comillas así, le va bien. Pero al final, mire, pasan una serie de desgracias, de enfermedades, de casos inexplicables que uno se queda, ¿y cómo le pasó eso? ¿Cómo le sucedió eso? ¿Sí? Si tú te enfocas a la carne, no esperes consecuencias buenas. Si tú decides hacer las cosas mal, no esperes que te vaya bien. Ay, 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 ¿verdad? Y luego dice en la siguiente frase de ese mismo verso 8, dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces ahora Pablo pone el contraste y dice, si tú eliges lo bueno, si tú eliges la vida en el Espíritu, si tú eliges agradar a Dios, entonces te espera la vida eterna. Amén. Y mire, ahorita me acordé de un punto que quise explicar cuando les introduje desde el inicio, ¿sí? En el verso 1, Pablo dice que vosotros que sois espirituales, ¿sí? Eso es lo que quería explicar y se me pasó, pero ahorita la palabra misma me lo recuerda. Yo creo que el Señor quiere que haga énfasis en eso. ¿Quién es una persona espiritual? ¿Quién? Aquella que profetiza, aquella que habla en lenguas, el que canta, el que brinca. ¿Quién es una persona espiritual? ¿Sabe quién es una persona espiritual? Una persona espiritual, escuchen, tiene dos características. Número 1, anda en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Es manifestar, o sea, evidenciar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, una persona espiritual no es aquella, hermano, que flota del piso porque, wow, es el apóstol, es el profeta. No la mires porque te echa un rayo y te consume. ¿Verdad? No es aquella, hermano, que trae oro en las manos o que le destila aceite, hermano, de los brazos. Una persona espiritual no es aquella que habla bonito y wow, a todos impacta, hermano. No, una persona espiritual es la que en su vida diaria manifiesta al Espíritu de Dios. ¿Sí? Y Gálatas 5:22 nos lo dice. Ya lo dije, pero se lo repito. Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 virtudes, ¿sí?, de un mismo fruto del Espíritu Santo. Esa es la persona espiritual, la que en su diario vivir, fíjese bien, no cuando está en el púlpito, no cuando está ministrando, porque eso es fácil, sino acá abajo, en la vida diaria. Una persona es espiritual cuando controla lo que habla, cuando manifiesta el amor, cuando soporta lo que los demás le hacen, cuando vive coherente con lo que habla, con lo que enseña, cuando manifiesta el fruto del Espíritu Santo. ¿Me explico? Y lo número 2, porque le dije que eran dos cosas, ¿verdad? La número 2, ¿quién es una persona espiritual? La que se mueve en sus dones. Amén. O sea, cuando vemos que una persona profetiza, hermano, pues está bien, gloria a Dios, o sea, mínimo. ¿Por qué? Pues porque tenemos dones, ¿me explico? Y lo mínimo es funcionar en ellos.
Por lo tanto, aquel predicador, profeta que wow, y que y sabe cuánto, bájele, hombre. ¿Sí? A ver, ¿cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo vive? Me explico, hace tranzas, aguas, ¿eh? Pastores, ¿a quiénes le están soltando la iglesia, el púlpito? Me explico, aguas, ¿sí? No. La persona que es espiritual, que describe Pablo, y que también aquí al final del verso 8 dice, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, se refiere, hermano, al hecho de manifestar el fruto del espíritu en nuestra vida diaria. Allí en casa, con los hijos allí, con los vecinos allí, el fruto del Espíritu, ¿sí? Y movernos en los dones espirituales. Entonces, el que ores por alguien y sane no te hace mejor, simplemente estás haciendo lo que Dios te ha dado que hagas. Punto. No, pero es que es el profeta y hablan lenguas ¿y eso qué? Me explico, puede hablar en lenguas y estar golpeando a su esposa en las noches. Aguas. Puede tener mucha labia para hablar y mire, es bien tranza. ¿Me explico? Aguas, hermanos, meditemos en esto. Pablo simplemente dice, mas el que siembra para el Espíritu. ¿Qué es sembrar para el Espíritu? Es elegir, manifestar al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, quien elige manifestar al Espíritu en su vida, le espera el precioso regalo de la vida eterna. Note esto, ya se fijó, que los que siembran para la carne, ¿qué van a cegar? ¿Qué van a cosechar? Corrupción, muerte. Me escuchó. Quien siembra para la carne, le espera la muerte, la corrupción. Pero quien siembra para el Espíritu, le espera la vida eterna. ¿Sabe de qué nos habla este versículo? Y es respuesta para aquellos que, no, es que la salvación no se pierde porque Dios no te va a quitar algo que te ha dado. Pues claro, Dios no te lo quita, soy yo quien me lo quito de encima, soy yo quien le digo a Dios, no quiero tu regalo de salvación porque elijo sembrar para la carne. Este versículo es comprobación más de que aguas. El cristiano se puede alejar de la salvación. No que Dios se la quite, sino de que el cristiano se aleja de la salvación. ¿Por qué? Porque elige las obras de la carne. Que también Pablo nos explicó allí en Gálatas 5, desde el versículo 19, 20 y 21. Estoy explicándome, hermanos. Se da cuenta, o sea, es la palabra quien compara que si siembras para la carne, muerte. Si siembras para el espíritu, vida eterna. O sea, hay diferencia. El vivir en la carne, aguas, derechito allá abajo. Pero el vivir en el Espíritu, sembrar en el Espíritu, elegir en mi vida manifestar al Espíritu Santo por medio de su fruto y de los dones, pues me espera la vida eterna. Aleluya. Amén y gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a dejarle hasta aquí. Hoy la enseñanza es breve, es corta, pero creo que muy concisa. Amén. Y yo quiero invitarle, siembre para el Espíritu. Amén. Siembre para el Espíritu, no para la carne. No elija satisfacer lo que quiere ver, lo que quiere tocar. No elija satisfacer lo que quiera tener. Aguas. Elija satisfacer su espíritu por medio del Espíritu de Dios. Amén. Y estar tranquilo, tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Y eso convertirlo en una persona espiritual, a quien le espera la vida eterna.
Y no se olvide de lo que enseñamos al principio. Haga partícipe a quien le enseña. Hágalo partícipe. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a orar, darle gracias a Dios. Cierre sus ojos. Quiero guiar a los que deseen recibir a Jesús en su corazón. Así con los ojos cerrados. Recibir a Jesús en nuestro corazón y obtener salvación es creer en Él. Confesarlo con nuestra boca, creyendo con el corazón. Y dice la palabra que cuando hacemos eso, obtenemos salvación. ¿Salvación de qué? Salvación del pecado, salvación de la condenación del pecado, que es la muerte espiritual, una eternidad sin Dios, sin Cristo. Una eternidad de castigo por nuestros pecados. Quien quiera ser salvo de ese castigo por sus pecados, repita después de mí diciendo: Señor Jesucristo, reconozco que moriste por mí en la cruz, que diste tu cuerpo y tu sangre por el pago de mis pecados. Y hoy me arrepiento de esos pecados. Renuncio a esa vida que he llevado rebelde y alejada de ti. Te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados. Perdóname. Y hoy hago mío lo que hiciste en la cruz. Y te invito a mi corazón a que lo llenes, a que ocupes el trono de mi corazón, de mi vida, siendo mi Señor y mi Salvador. Y hoy confieso con mi boca, creyendo con mi corazón, que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Envía tu Espíritu a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos cierren sus ojos y vamos a orar. Bendito Señor. Gracias, Padre, por el precioso regalo que nos has dado de la salvación, de la libertad, de la gracia. Y queremos cuidar nuestra vida guardando tus mandamientos en ella. Es decir, practicando tu palabra. Mi Señor, y tu palabra nos dice que hagamos partícipe de toda cosa buena, que hagamos compañerismo, mi Señor, que compartamos. También dice tu palabra, mi Señor, mi Dios, que de todo lo que hagamos hay consecuencias, hay resultados. Y es por ello que tu palabra nos invita a no sembrar en la carne, porque de ello obtendremos muerte, corrupción. Que no elijamos satisfacer el pecado en nuestra vida, en cualquiera de sus formas, tamaños, colores o sabores, porque de ello viene condenación, muerte, corrupción, sino que tú nos invitas a que elijamos sembrar en el Espíritu, y ello significa que yo elija hacer lo que es del Espíritu, el manifestar el fruto del Espíritu en mi vida, como consecuencia de que tu Espíritu está en mí. Y de ello obtendremos vida eterna, paz. Gracias, Señor. Yo te pido por todos los que estamos viendo y oyendo este tema, para que lo podamos hacer. Elegir sembrar en el Espíritu. Gracias, Cordero de Dios. Toma tu iglesia en tus manos. Tómala. Tómanos, mi Señor. Somos tuyos. Gracias por la enseñanza. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano, con todas sus fuerzas y todo su corazón. Amén. Deje que Dios hable a su vida. Amén. Cuenta con nosotros, ya lo sabe. Bendiciones, familia Bravo en Ecuador.
Bendiciones, hermano Aquiles, Jairo González, Jorge Ordóñez en Colombia, y a todos los hermanos y hermanas que nos ven o que nos oyen desde las 6 prisiones que han seguido la palabra de Dios. Bendiciones a todos ustedes. Son nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo Jesús. Un servidor les ama en el amor de Cristo. Amén. Bendiciones en todos los estados de la República, de norte a sur, el centro, en Jalisco. Bendiciones, hermana Lucrecia, hermano Nergel, a la iglesia en San Ignacio, que hoy se llevó a cabo, ¿verdad?, el servicio en San Ignacio. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por esto. Y yo sé que la iglesia persevera y sigue adelante. Amén. Bendiciones en Estados Unidos, ¿verdad? En Austin, en California, ¿verdad? En Canadá, en Calgary, en Toronto, en Alberta, allá en Europa, ¿verdad? Al otro lado del mar. Bendiciones, perdón, sí, del océano, ¿verdad? Del mar, allá en España, en Londres, en Alemania. Bendiciones, hermanos, qué hermosos comentarios. Hermano Frederick, estamos orando por su salud, así como acá en Hermosillo, Sonora, por la salud del hermano Santiago también. Que Dios los levante y los fortalezca por completo. Amén. Y en Medio Oriente también a nuestro hermano Isaac. Bendiciones a todos, hermanos, bien contentos, echémosle ganas, vamos adelante. No se pierda el día de mañana la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Vaya ahora sí a cenar rico, ¿verdad? Y si Dios lo permite, mañana continuamos a las 8. No se lo pierda. Vamos a continuar hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a continuar hablando, ¿verdad?, de los acontecimientos, el orden de los acontecimientos en este importante evento en el que la iglesia es recogida, es reunida con su Señor Jesucristo. Amén. Así que bueno, pues no se lo pierda mañana a las 8 de la noche. Bueno, pues bendiciones, que la paz de Cristo sea sobre su vida, que la gracia y la misericordia le acompañen siempre sobre su vida. Amén. Buenas noches, que Dios lo bendiga. Hasta mañana.